Bueno, Florencio Núñez, junio del año 2012 yo llegaba al Canal 6 de Lambaré, la primera vez que te he visto recorriendo por ahí, una persona muy activa, una persona muy inquieta, que trabaja creo que desde la mañana hasta alta hora de la noche y un conocedor efectivamente de lo que es el recurso humano. Trabajas mucho y hablas mucho de lo que es recurso humano en las empresas. Y por eso nos parece muy interesante conocer más qué es lo que es este área, qué es lo que significa recurso humano, cuán importante es para cada empresa, para una institución pública o privada. Florencio, gracias por atendernos aquí en tu oficina, en tu domicilio, y bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Higinio, y por supuesto también un saludo cordial a la audiencia. Es cierto, Higinio, haciendo un poco rápidamente, hablando de Florencio Núñez, yo hice la carrera de licenciatura en Relaciones Laborales en Buenos Aires y luego hice una maestría en Recursos Humanos. Tuve la oportunidad de trabajar en tres multinacionales, muy interesante. Y estas personas, recuerdo yo cuando hacíamos las entrevistas, que duró aproximadamente 6 horas en total en el global, me entrevistaron aproximadamente 5 personas, y todos hablaban de la importancia, obviamente, de la gestión de recursos humanos. Y fundamentalmente estas empresas, estoy hablando de la ESO en aquel entonces, me decían que era una universidad viviente. Y efectivamente, nosotros en época de estudiante, nuestro ideal, nuestro deseo fervoroso era multinacional y petrolera. Bueno, Dios tan generoso fue conmigo que me dio la multinacional y me dio la petrolera, por decirlo de una manera. Con respecto a tu pregunta, fueron viviendo varias transformaciones en el área de recursos humanos. Anteriormente era administración de personal, que hoy se mantiene fuertemente vigente en nuestro país, ¿no? Hay que tener en cuenta, Higinio, que en nuestro país, cuando hablamos de recursos humanos, seguimos hablando fuertemente de lo que es administración del área de personal, que si bien su nombre lo dice, la administración, tiene que ver con la parte administrativa. Y máxime en este país, en donde de pronto, y te lo digo, tengo que decir así, ¿no? Y la gente va a entender, venimos con cierto atraso, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, Higinio, que hoy el Ministerio de Empleo está trabajando fuertemente en esto, en la cultura de empleo, y fundamentalmente hablan de la cultura de la formalización del empleo, de las relaciones laborales. Cuando ellos hablan de formalización, lo que apunta fundamentalmente es a la parte administrativa, ¿no? El fuerte avance, por decirlo de una manera, digo avance, ¿no? De lo que hace el Ministerio de Empleo con respecto a buscar que las documentaciones estén al día, que los contratos estén al día, el tema de IPS, que las personas tengan incorporado al seguro social, que vienen con mayor rigurosidad. Eso hace que de pronto las empresas busquen, entre otras cosas, formalizar la parte administrativa, ¿no? Que es parte del área de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, si bien es cierto, yo hablo mucho de recursos humanos, y hoy se habla de talento humano. ¿Por qué se habla de talento humano? Que entre otras cosas es un poco a pesar de que del espíritu, cuando yo aprendí recursos humanos, estando en la universidad y trabajando en las empresas, siempre tuve este mismo espíritu, porque eso fue lo que yo aprendí, que para mí no hay mucha diferencia entre lo que es recursos humanos y talento humano. El espíritu para mí es el mismo. ¿Por qué esa pequeña diferencia hoy en día se habla de talento humano? Porque lo incorpora, lo integra, es más incluyente la persona que construye en un escenario de vida. Y digo, ¿por qué escenario de vida? Por no decir escenario laboral. Porque si nosotros hablamos cuando las empresas, es decir, recursos humanos pues dicen que es un recurso limitado, material, financiero, económico, es un recurso como es limitado. Y talento es amplio, algo así como infinito, por decirlo de una manera. Pero el espíritu es el mismo, porque hoy en día no se concibe una persona que antes te decían, ¿sabes qué? Vos venís acá a trabajar en la empresa. Tus problemas personales son tuyos, tus problemas familiares afuera. Una vez que traspasas la puerta de la empresa o de la oficina, olvídate del resto. La persona no es parte, la persona es integral, la persona es un medio, la persona es un puente, ¿no? Dios crea a la persona para que de una manera trate de materializar el propósito de la vida que Él tiene para las personas, para los humanos, ¿no? Que es el de servir. Entonces, Dios lo que hace es te impregna
de los dones, de los recursos, de los talentos para que vos sirva. Ese es el espíritu de recursos humanos. Es decir, vos no podés decir, me voy a trabajar y cuando antes de entrar en la puerta de mi oficina, o traspaso la puerta de oficina, o traspaso la puerta de la empresa o del portón, yo me olvido de todo el resto. Si yo tengo un problema personal, es imposible, ¿no? Y lo que hoy tenemos que atender es eso. Además, ¿qué es lo que buscamos en recursos humanos? Esa persona de recursos humanos, lo que tiene, como yo siempre digo yo, hablando del perfil, tiene que ser la mejor persona, el mejor compañero, el más bondadoso. Y esto implica equidad, generosidad, justicia, entusiasmo, motivación, energización. Yo siempre comparo al hombre de recursos humanos como el papá o la mamá, o el novio o la novia. ¿Qué te inspira a tu novia, Higinio? ¿Qué te inspira a tu papá? Tu papá te inspira entusiasmo, energía, protección, seguridad. Y la novia te inspira energía, entusiasmo, alegría, predisposición. Ese es el perfil del hombre de recursos humanos. No estamos hablando de papito, no estamos hablando de mamita, no estamos hablando de apañar. No busca apañar. Cuando yo soy hombre de recursos humanos, yo tengo que protegerle a mi compañero. Justamente ahí es lo que quería llegar, Florencio. Me parece que hay dos maneras, yo no conozco mucho de recursos humanos, pero de activar dentro de una empresa teniendo muchas personas enfrente de vos o contigo trabajando. Hay aquellas personas que manejan con miedo y hay otras personas que llegan, en este caso, a la confianza y manejan de esa manera un grupo. ¿Cuál es lo más conveniente o recomendable en ese sentido? ¿Con miedo o que tus compañeros confíen en vos? No, lejos. Como digo yo, el mejor lejos tiene que confiar en vos. ¿Qué es lo que a veces, muchas veces los católicos se van junto a un sacerdote y se confiesan? ¿Qué hacen las mujeres cuando van al ginecólogo? O sea, se predisponen y tienen una actitud de confianza, aunque no lo conozca mucho, pero profesionalmente delega esa función en ese profesional, ¿sí? Y voy a esto muy fuerte quizás. Yo siempre digo, y esto para mostrarte la importancia de la confianza. Nadie se desnuda delante de una persona que no le tiene confianza. Esto es lo mismo, Higinio, ¿sí? Me acuerdo que antes decían, los jefes de recursos humanos, los agentes de recursos humanos, no pueden ir a jugar fútbol con los muchachos, porque Ñandeco va a tenerle confianza y se le va a perder la confianza y no se le va a respetar. El respeto es el amor a las personas. Y la confianza es uno de los valores que el hombre de recursos humanos o la persona de recursos humanos tiene que realmente otorgar y capturar, si está bien dicho. Yo no puedo moverme sin confianza. Y además el hombre de recursos no tiene que hacer docencia. Es una cultura que vos tenés que instalar. Por eso se habla de mentor. Hoy se habla mucho en el escenario laboral, a lo que me cuesta pronunciar el famoso coaching, ¿no? Es el entrenador. Cuando a mí me dicen muchas veces, en nuestro país, por ejemplo, no hay personas formadas en recursos humanos, relaciones laborales. Perdón, me rectifico, relaciones laborales. La mayoría son, académicamente son psicólogos laborales. Y vos mirás las materias y el 90% son psicología. Y cuando a mí me dicen hay que ir a un psicólogo, y no están mal, los mejores psicólogos son los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque fue levantando, fue creando, fue construyendo. Y las personas no construimos constante y permanentemente. Para responder tu pregunta, la confianza es lo más importante. Cuando yo trabajo siempre en la área de recursos humanos, es como que vos sos todo, ¿no? Algunas dificultades tenemos como todos porque hay una heterogeneidad de formación, de pensamiento, de educación. Y eso vos tenés que consolidar, tenés que aglutinar. Es decir, manejar diversificación y polivalencia, se dice. Entonces vos tenés que tener esa capacidad de gerenciamiento en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque vos sos la persona encargada de proteger al compañero, de promover la cultura de las competencias. Y no se puede hacer esas cosas sin confianza. Cuando vos agarrás un auto, tu auto, vos te vas, es porque le tenés confianza a tu auto. Y vos le conocés, decimos, le conocemos a nuestro auto, desde el sonido hasta algunas cosas, y cuando perdés cierta confianza, lo que primero haces solamente es parar y buscar a alguien que te devuelva la confianza. En el caso del auto,
va a ser un mecánico seguramente. Y en el caso de las personas, vos tenés que acercarte. Muchas veces, como hago yo, le sacás de la oficina, te va a tomar un café en algún lugar o en una empresa, o invitarle a almorzar, algo que yo hice durante toda mi gestión de recursos humanos. Y no importa si es varón o es mujer, ¿sí? Esas culturas, esos prejuicios que muchas veces tenemos y no interpretamos y no entendemos. Es decir, es como que si un jefe me dice a mí, voy Ginio jefe y me dice, che, yo quiero una sanción para José. Y a la conferencia digo yo, ¿dónde estaba yo para permitir que José tenga que ser sancionado? Yo debo ser muy celoso de eso. El hombre de recursos humanos tiene que ser exageradamente celoso, no egoísta. Son dos cosas muy diferentes. El egoísmo puede solamente querer para vos y a nadie más. Celoso, está bien que seamos celosos, porque celoso significa que yo no quiero que te pase nada a vos. Por ende, yo tengo que cuidarte. Es como muchas veces nosotros, papá, ¿no? No queremos que nuestros hijos se expongan, ¿no? Pero nos equivocamos, les sobreprotegemos, cuando en realidad la mejor sobreprotección que podemos tener con nuestros hijos y por ende con nuestro compañero de trabajo es que ellos tengan autonomía. ¿Y cómo van a tener autonomía? Con herramientas. ¿Qué son las herramientas? Desde una computadora hasta el conocimiento que se le traslada y que se le da oportunidad de aprender. Porque el aprendizaje permite autonomía porque está impregnado de herramientas. Bueno, yo tengo dos preguntas más. En realidad estás englobando todo y estás adelantándote lo que muchas preguntas que querías hacer ya lo has respondido. ¿Entienden las empresas actuales de ahora el funcionamiento de su empresa? En este caso, ¿le dan la importancia suficiente a ese engranaje de recursos humanos, cómo funciona dentro de una empresa o dentro de una institución? ¿Comprenden esas las empresas o no? Usted que da charlas, también que universidades, en instituciones públicas y privadas, ¿se está entendiendo más ahora la importancia de recursos humanos? Creo que se entiende y se habla mucho, ¿no? A mí me han dicho de un principio, y esto lo viví, tuve por la gracia de Dios de vivir mucho tiempo en Buenos Aires, y es una cultura algo diferente al nuestro, aunque hay una pequeña brecha, no exagerado. En el caso acá se siente más esa brecha, ¿no? Quizás porque es otro tipo de cultura, de movimiento, de involucramiento, y ahí está la palabra clave, del involucramiento de las personas que conviven cotidianamente en esa construcción de competencia que realmente demandan las acciones laborales, ¿no? Es decir, en términos de cultura me ha dicho a mí que al Paraguay hay que presionarle para que haga las cosas. Y al cohete vos le decís, andá y hacé. Mientras que vos agarrarle un tortazo por la cabeza, de una manera así, esto es metafórico, es como que no hacen la gente. Hoy, por suerte, en el país se habla mucho. Yo cuando vine recién de Buenos Aires en el 92, ¿no? Muy poco se hablaba de recursos humanos. Muy poco, ¿no? Era lo último que se hablaba. Aún hay empresas todavía que habla, pero no hace. ¿No? Se quejan los empleadores, los jefes, los gerentes, la gente no quiere trabajar. Muchos no quieren trabajar, pero muchos no han entendido y comprendido todavía. Porque ahí tengo un compromiso. Pues. Cuando yo le digo a la gente, viene a una entrevista de trabajo, le digo yo, ¿para qué querés? ¿Qué es lo que buscas? ¿Busco un empleo? Me dice, o un trabajo. Muy bien. Como no tenés experiencia, la empresa te va a pagar los primeros 2 o 3 meses para que vos aprendas. Y luego vas a tener un empleo con tu trabajo. Ese es tu compromiso, tu contraparte. Cristóbal Colón llegó al país, dice en aquel entonces, a América, regalando espejitos. Así que dicen, metafórico esto tampoco, ¿no? Y hoy muchas veces nosotros pagamos ese espejito. Te mezclo un poco. ¿Qué dice el Evangelio? Muchos vendrán en mi nombre y muchos dirán que soy yo Ingoñán de Yara, pero no soy todavía yo. Y esto ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Hablamos, pero muy poco hacemos todavía. O sea, no creemos todavía, no formamos. Las empresas tienen la obligación para mí de formar a los ciudadanos laborales. Si vos sos un buen ciudadano laboral, tenés el compromiso de la construcción. Y por ende, entonces, le vas a dar la importancia real a lo más importante que tienen las empresas. Y los activos, como siempre decimos, vaya que las personas somos lo más importante en todos los escenarios de la vida y en particular en los escenarios laborales. Bueno, por último, hablemos también de esa persona que busca trabajo, de esa persona que tiene que ser parte o que quiere ser parte de una empresa o de una institución. ¿La gente invierte en su formación, Florencio, o
seguís escuchando, no, sé dónde estoy hoy, no tengo cómo pagar mi formación. Se abre más la gente ahora, en este caso, de invertir en su formación, procura la gente de invertir en su formación para que el día de mañana pueda tener acceso, en este caso, a un trabajo. Mira, yo creo que, y voy a esto un poco, ¿no? Yo siempre me preguntas cosas y salgo por otro lado, parece ser, ¿no? Cuando yo vine recién de Buenos Aires, llegó a Asunción, digo bien, el Ministerio de Justicia y Trabajo decía, ¿no? Y lo único que hablaba el ministro cuando hablaba de Tacumbú, ¿no? No, pero en serio. Y yo criticaba eso, no puede ser, ¿quién habla del empleo? Bueno, yo creo que a partir de la administración Lugo, parece que Blanco creo que era, o Blasco creo que era el ministro de Empleo, empezó a hablar, y obviamente hay que reconocer que con esta administración Carte, con Guillermo Sosa y Enrique López, se habla mucho de la cultura del empleo. El SNPP y el SINAFOCAL salieron realmente a promover las competencias laborales que el mercado laboral demanda. En la universidad se critican mucho la universidad de Gará, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa también muchas veces con los universitarios? ¿No? Que se van en la universidad y vos le preguntás para qué y vienen a estudiar, para tener competencias laborales, tener un empleo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Le digo yo. Y ese es el problema. Asisten a las universidades, pero le trasladan muchas veces, digamos, la irresponsabilidad o la falta de competencia a los profesores. Algo de eso hay. Pero yo siempre le digo a los estudiantes, a los compañeros de aprendizaje, ustedes son los que lideran su aprendizaje. Por ende, son ustedes los que tienen que ocuparse, preocuparse, exigirse y demandarse más en aprender. Voy a esto. Las empresas buscan hoy gente con experiencia. Nuestro país aún no es todavía un escenario de aprendizaje, ¿no? No hay muchas empresas, o sea, muchas personas que tengan las experiencias, porque tienen pocas vivencias laborales. Entonces las empresas tienen que asumir esto. Las universidades no llegan, no llenan. O sea, no llegan y no llenan. ¿Por qué? Hay un trabajo en conjunto entre universidades y empresas. Esa es la palabra, ¿no? Ese es el punto. Yo, por ejemplo, digo varias veces que lindo sería que los empleadores, ¿no? Las empresas, los empleadores, los gerentes de área, vayan a los colegios, vayan a la universidad y decirles, señores, esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nosotros queremos, ¿sí? El gobierno tiene que flexibilizar más esa formación de los jóvenes, ¿no? En la cual quizás, no sé si con una pequeña compensación, pero por lo menos tomarlo un seguro ante cualquier eventualidad. Y voy a una experiencia lo que hice en la ESO. En el 92, octubre del 92 yo llego en la ESO. Febrero 93, octubre, noviembre, diciembre, para 4 meses aproximadamente, yo tenía un relevamiento, un diagnóstico de lo que pasaba con los playeros en aquel entonces. ¿Qué ocurría, Higinio? La mayoría de los playeros eran personas de escaso nivel académico. Y yo daba un servicio, o sea, cuando digo yo, la empresa daba un servicio. Cargar combustible parecía ser que es muy fácil. Y la mayoría de los emblemas y las empresas, la empresa en la que entonces cargaban combustible. La diferencia estaba en el servicio. Entonces yo presumía, una persona de escaso nivel académico, con un salario bajo, no le iba a alcanzar, no tenía mucha ambición, no había carrera, o sea, no podía ambicionar, no podía plan de carrera, porque nosotros, el entusiasmo, nosotros pues decimos, queremos aprender, ¿y cómo va a aprender si vos tenés un techo? ¿No? ¿Cómo va a aprender si va a tener un techo? Porque hay que reconocer que cada vez más las actividades laborales se vuelven cada vez más complejo. Porque lo cotidiano, digamos, lo monótono, ¿no? Cada vez se aleja más, ¿sí? Se aparece lo más complejo. Entonces dije yo, febrero del 93, a partir de ahora quiero que la mayoría, o sea, por no decir el 100% de los playeros, que sean estudiantes universitarios, primero y segundo año universitario, febrero del 93. Muchos de mis compañeros me dijeron, de Taroba, de Tabuj, de Cultura Curepi, para me decían. Y el gerente general me decía, a ver cómo es eso, Florencio. Y yo le expliqué. Y efectivamente, Higinio, incorporé todito estudiante universitario. Primera condición, estudiante universitario. Y que tenés que estudiar. Porque yo quería gente formada. Gente que hicieran ambiciosa, con entusiasmo y que podían hacer carrera. Y cuando terminaba la universidad, junto con la Universidad Viviente, que para mí en aquel entonces era la ESO, las personas tenían una formación, ¿no? Y entonces yo tenía a los mejores para que realmente construyamos a los mejores. En definitiva, las empresas
tienen que irse a los colegios, a las universidades, a buscar no solo a los mejores, sino a construir realmente sus herramientas, sus medios, que somos las personas. Las personas somos herramientas, somos medios, ¿no? Que realmente, y obviamente impregnados de conocimientos o de competencias para que realmente las empresas sean competitivas y por ende realmente tengan los mejores productos y servicios. Eso debe ser, y ese debe ser el espíritu que debe tener en las empresas. Cuando eso lo tengan, evidentemente, entonces va a haber menos ausencia, menos accidente, menos motochorro, y vamos a tener también probablemente menos, el doctor Filarti ahí del trauma ese, se va a quejar menos porque la persona va a entender y comprender el compromiso de cuidarse, porque eso debe ser el espíritu que debe reinar en todas las organizaciones, en todas las empresas.